Hola a todos y a todas. A continuación vamos a analizar a grandes rasgos la política exterior de la India. Nuestro grupo está compuesto por Santiago Ott, Camila Salinas, Catalina Esmario y Camila Zapari. Le doy el pie a mi compañera Camila para que arranque la exposición. Bueno, como sabemos, actualmente India se presenta como una potencia ascendente en la escena internacional. Como podemos ver en el mapa, se trata del segundo país más poblado del mundo después de China. El Banco Mundial identifica al país como una de las economías emergentes que en 2025 aportarán más de la mitad del crecimiento mundial. Especializada en exportación de software y commodities, India mantiene lazos comerciales a nivel global y se destaca por ser miembro de los BRICS, SAARC y SCO. Ahora bien, entendiendo la lógica explicativa de Van Claveren, la estructura del sistema internacional ha representado siempre un referente para el análisis de la política exterior. De esta manera, en las últimas 2 décadas, India ha enfrentado diversos desafíos, como el ascenso inevitable de China, su competencia con Estados Unidos en el Asia-Pacífico y la volatilidad del poder en Medio Oriente. Desde su independencia en 1947, India sostuvo 4 objetivos que guiaron sus políticas exteriores. Buscó asegurar la integridad regional, preservar la libertad en política exterior, obtener reconocimiento de los poderes globales y crear óptimas condiciones para su desarrollo interno. A su vez, su política exterior se rige bajo una serie de ejes. En primer lugar, la defensa del multilateralismo en el tratamiento de los asuntos internacionales. Pues la India defiende una política del consenso para afrontar los principales desafíos globales frente a la acción unilateral. En segundo lugar, se rige bajo el no alineamiento, autonomía estratégica o independencia en el desarrollo de la política exterior. El no alineamiento proclamado por el gobierno hindú se presenta como una forma de rechazo a la emergente dinámica bipolar de mediados del siglo pasado y la defensa de una forma de autonomía para asegurar sus condiciones de desarrollo económico y su seguridad. En tercer lugar, despliega una diplomacia del desarrollo. Esta diplomacia responde a una estrategia exterior encaminada a satisfacer las necesidades que la India posee en cuanto a su condición de país en vías de desarrollo. Por lo tanto, se estimulan nexos económicos y políticos con otros países menos favorecidos. En último lugar, se rige bajo una política de defensa creíble. Esta incluye el mantenimiento de la capacidad de disuasión nuclear frente a un posible adversario, así como constante renovación y mejora del equipamiento militar. Ahora bien, en términos de relaciones exteriores, la relación entre China e India oscila entre la cooperación y la rivalidad. En este sentido, los recurrentes choques fronterizos distancian a los gobiernos de Nueva Delhi y de Beijing. Por un lado, en los últimos 20 años, estos países profundizaron sus relaciones diplomáticas, fortalecieron los lazos económicos y participaron en instituciones regionales como Asian Infrastructure Investment Bank y organizaciones multilaterales como el BRICS. Asimismo, China es el segundo socio comercial de la India y sus inversiones crecieron exponencialmente. No obstante, estas señales de cooperación no alcanzan para superar la creciente competencia y rivalidad entre ambos países. La disputa por el control regional, sumado a las tensiones fronterizas desde principios de mayo, visibilizan un latente conflicto de intereses entre ambas naciones. Por otro lado, la relación entre Estados Unidos e India ha sido tradicionalmente calificada de desencuentros. En la década de los 50, India cultivó relaciones estratégicas y militares con la Unión Soviética para contrarrestar las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán. Del mismo modo, en años posteriores, la India se convirtió en miembro fundador del movimiento No Alineados con el fin de evitar la participación en el juego de poder en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras las pruebas nucleares de 1998, se presenta un punto de inflexión en sus relaciones exteriores, pues Estados Unidos parece ya no ver su relación con India a través de la perspectiva de sus relaciones con otros países de la región.
de manera que India se adaptó a la unipolaridad global y desarrolló relaciones más estrechas con los estadounidenses. A su vez, desde el auge de China, los países han incrementado sus lazos diplomáticos y de defensa para contener la expansión de Pekín. Ahora bien, en términos regionales, la relación de India con sus países vecinos se caracteriza por ser dificultosa, pues estas tensiones territoriales se deben al gran contraste del poder regional hindú, rodeado en su mayor parte de pequeños estados. De manera que India casi siempre ha sido percibida como una amenaza por los estados de la región. Y esta dinámica ha tenido consecuencias negativas para la estabilidad y la creación de una mayor cohesión en la zona. Esto, a su vez, trajo consigo una percepción internacional de una India más bien defensiva y agresiva, enfrascada en una serie de contiendas regionales. A mediados de los 90 se buscó redefinir la relación de India con sus países vecinos a través de la doctrina Yural, la cual sentó los fundamentos para las nuevas relaciones con sus estados vecinos, abandonando la reciprocidad por la buena voluntad y la benevolencia. Y del mismo modo se dispuso una política de conectividad en la región como base para una mayor cooperación. Esta línea de acción consiste en la creación de grandes infraestructuras de comunicación que unan a los Estados miembros del Acuerdo de Cooperación Regional de Asia Meridional con el fin de estimular el proceso de regionalización, sentando las bases de un desarrollo cooperativo. A la hora de hablar sobre la política exterior de la India, es vital tener en cuenta la turbulenta relación que tiene este país con su vecino Pakistán. Desde la partición en 1947, las diferencias en cuanto a los valores sociales, normas y tradiciones de ambos países han resultado en una violencia generalizada entre hindúes y musulmanes. En términos geográficos, el principal clivaje del conflicto se vincula a la disputa por el control de Cachemira, una región que se encuentra bajo administración de Nueva Delhi, pero cuya población mayoritariamente musulmana ha generado incontables reclamos históricos por parte del gobierno de Islamabad. Desde su nacimiento, la relación entre ambos países ha estado caracterizada por permanentes tensiones. Estas dos naciones entraron en guerra en los años 1947, 1965 y 1971. Sin embargo, para el año 1998, cuando ya ambos países habían conseguido la bomba atómica, las grandes confrontaciones se transformaron en enfrentamientos militares de baja intensidad, caracterizados principalmente por escaramuzas fronterizas y el financiamiento de grupos terroristas para llevar a cabo atentados no solo en Cachemira, sino al interior de ambos países. La política exterior de la India hacia Pakistán ha estado respaldada por la disuasión nuclear. La doctrina nuclear de la India se basa en el principio de disuasión mínima, lo cual implica que la existencia de armas nucleares está orientada a desincentivar un ataque de un enemigo. En otras palabras, no tiene contemplado utilizar sus armas atómicas en forma ofensiva, sino solo en respuesta a una agresión. Desde la llegada de Narendra Modi al poder, la política exterior de la India hacia Pakistán ha tomado un carácter mucho más asertivo. En este sentido, el cambio estuvo fuertemente influenciado por la mentalidad eminentemente nacionalista que caracteriza a este líder y al Partido Popular Indio, del cual forma parte y hablaremos luego. Parte de la búsqueda de incrementar los lazos con los países vecinos ha estado dirigida no solo a aumentar la influencia de la India en la región, sino también a aislar al gobierno de Islamabad de los estados circundantes. A su vez, la retórica ofensiva promovida por el líder indio, así como su ideología antimusulmana, cristalizada con políticas cada vez más segregacionistas en la zona de Cachemira, ha provocado sucesivas escaladas en las relaciones, las cuales se han materializado en muchos intercambios de fuego fronterizos, violaciones a la línea de control de Cachemira, así como el incremento de la violencia social y política de minorías musulmanas en la India. Siguiendo los argumentos de Busso y Pignata, quienes consideran a las identidades nacionales como una variable clave para entender la lógica de la política exterior, tanto India como Pakistán transformaron a Cachemira en una arena simbólica donde las identidades nacionales e intereses se definen y se contraponen constantemente. La integración de la mayor parte de Cachemira, de mayoría musulmana, a la República India, se convirtió en la bandera del Estado-Nación indio, el cual, a pesar de la fuerte presencia del hinduismo en su población, hace gala de su carácter secular.
Por el contrario, el discurso pakistaní tiende a describir a la nación india como un estado que oprime sistemáticamente a la población musulmana, a la cual el gobierno de Islamabad, en tanto estado de carácter islámico, tiene la obligación de proteger. En este sentido, la creación de la otredad, es decir, aquello que representa todo lo contrario a lo que somos, juega un rol clave para la constitución de la identidad colectiva de ambos países y por lo tanto afecta a la dirección de la política exterior de los mismos. Bueno, yo voy a hablar sobre las similitudes y diferencias que hay en los dos principales partidos políticos entre 2004 y 2020, que son el Partido del Congreso Nacional Indio y el Partido Popular Indio, con el primer ministro Manmohan Singh y con el primer ministro Narendra Modi. Por un lado tenemos el Partido del Congreso Nacional Indio. Su origen se dio tras la independencia del país en 1947, es el partido que más años estuvo en el poder, es considerado de centroizquierda, defienden la idea del secularismo, es decir, separar la religión del Estado, es un partido laico, y la relación que tiene con otros estados en cuanto a política exterior presentan atención al entorno regional y al suprarregional. El Partido Popular Indio, por otro lado, fue fundado en 1980, es el principal oponente del Partido del Congreso y es el que actualmente está en el poder con Narendra Modi como primer ministro. Los principios se basan en defender los valores socioreligiosos de la mayoría hinduista del país. Es un partido muy conservador. En relación con otros estados, presta atención a las relaciones con Estados Unidos y con las grandes potencias. Bueno, acá puse una línea de tiempo donde en celeste se puede ver todas las administraciones en las que el Partido Nacional del Congreso Indio estuvo al poder, empezando en 1947 con Nehru y terminando en el 2014 con Manmohan Singh. En el medio hubo algunas otras administraciones de otros partidos, pero en general la mayoría fue del Partido del Congreso Indio. Por último, en naranjita se puede ver las administraciones que fueron del Partido Popular Indio. Bueno, las similitudes, continuidades y diferencias en cuanto a la política exterior. Si bien tienen ideales distintos, en política exterior se puede ver que hay pocas diferencias respecto a los asuntos centrales, como son establecerse en potencia nuclear, la posición frente al conflicto de Cachemira con Pakistán. Esto ha trascendido todos los gobiernos y administraciones y se ha logrado mantener una política de Estado a pesar de cómo se actúa luego. En cuanto a la política del vecindario, esta tiene un objetivo de profundizar la cooperación y la conectividad regional, como explicó Camila al principio. A pesar de que el partido de Narendra Modi decía tener tintes más de mirar a Estados Unidos y a las grandes potencias, en realidad el principio de su administración siguió con la política anterior de Manmohan Singh y continuó con la cooperación sur-sur. Lo que sí se ha visto es que bajó el presupuesto de la cooperación al desarrollo, pero no mucho más. Lo que sí hay una gran diferencia es en cuanto a la diferencia religiosa, como ya mencioné y que mi compañera va a mencionar más adelante, mientras que el Partido Nacional del Congreso Indio es laico y presta más seguridad a lo que es la comunidad musulmana y las otras comunidades que conviven en India. El partido de Narendra Modi se presenta como un partido hinduista y súper conservador. Con la diplomacia del yoga se va a ver claramente esto a continuación. Bien, yo voy a estar hablando de cómo influye la religión, ¿sí?, y la cultura hindú en las decisiones del líder, ¿no? En este caso de Narendra Modi. En principio, retomar un poco lo que decía Cata, ¿no? El partido del Bharatiya Janata nace en 1980 como un ala un poco más moderada de estos grupos nacionalistas hindúes. Ahora, ¿qué es el nacionalismo hindú o el hindutva, no? El hindutva lo que hace es asumir que los hindúes son el pueblo autóctono de la India, mientras que las otras religiones minoritarias son forasteras. Entonces, tienen que adherirse a la cultura hindú, que es la cultura nacional, ¿no? Entonces, podemos decir que el nacionalismo hindú se basa en la xenofobia. Si bien los grupos nacionalistas nacieron a principios del siglo pasado, ¿sí?, en las primeras décadas, fueron bastante marginales hasta recién
en el año 92 cuando empiezan a ganar popularidad, ¿sí? Luego de un acto violento de destrucción de una mezquita en la India. Entonces, a partir de que empiezan a ganar popularidad, es cuando el partido del Bharatiya Janata, empieza a ganar escaños y finalmente a tener como primer ministro a Narendra Modi. Si bien se esperaba que el gobierno de Narendra Modi fuera sumamente extremista en el poder, no lo fue tanto en políticas concretas, como comentaban mis compañeros, a nivel exterior, pero tampoco a nivel doméstico. Lo que sí hizo fue acrecentar las divisiones y la violencia entre los distintos grupos religiosos. Esto es más que nada por el discurso. El discurso sí es bastante violento y discriminador, ¿no? Xenófobo sobre todo. Bueno, ¿esto cómo se ve? Igualmente a nivel internacional, como decía mi compañera y también mi compañero Santiago, no hubo grandes diferencias, ¿sí? Pero sí hubo un acrecentamiento de la violencia, pero en términos discursivos, nuevamente, con la diplomacia del yoga sí se puede notar cómo se quiere posicionar al hinduismo como la identidad de la India. Este es el objetivo de Narendra Modi. Posicionar a la India a nivel internacional como un país hindú y como un país benévolo, ¿no? Como que el hinduismo es la cara benévola de la India. Por eso es la diplomacia del yoga, que básicamente utiliza el yoga como una estrategia política, como el soft power de la India. Por eso en el año 2015 logran que el 21 de junio se convierta el Día Internacional del Yoga, ¿no? Y debido a la gran popularidad del yoga a nivel internacional, fue muy efectivo esto para posicionar a la India. No obstante, a nivel doméstico, ¿sí? Si lo analizamos desde dos niveles diferentes, podemos ver que los grupos musulmanes o minoritarios perciben a la diplomacia del yoga muy lejos de ser inofensiva, sino que la perciben como una amenaza, ¿no? Como la búsqueda del gobierno del Bharatiya Janata de posicionar la identidad hindutva como la principal, desplazando a otras identidades, como podría ser la musulmana. Bien, esto es básicamente cómo podemos observar que la idiosincrasia, la religión y las ideas del líder influyen en la política exterior, ¿sí? Por lo menos en el caso de India, sobre todo en lo discursivo y en el soft power.